La dejaron embarazada y sola, luego ella mostró algo en la corte que él nunca esperó. El día de la boda fue como una escena sacada directamente de una película romántica, bajo un dosel de suave tela blanca y guirnaldas de luces doradas, una pareja estaba de pie, tomados de la mano, intercambiando votos que hicieron llorar a muchos. Él la miró a los ojos con lo que parecía una adoración genuina, prometiendo estar a su lado en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Ella creyó cada palabra, con el corazón lleno de esperanza, sin saber que el hombre que estaba frente a ella era hábil para hablar hermosamente pero carecía de la convicción para defender nada de lo que decía. Sus familias vitorearon mientras se besaban, y la multitud aplaudió, pero lo que nadie podía ver era que su base ya estaba plagada de grietas, sutiles al principio pero cada día más profundas. Se mudaron a una casa modesta poco después de la boda, una casa adosada de 2 habitaciones que ella decoró con amor y anticipación de su vida juntos. Él trabajaba hasta tarde, siempre alegando que era por su futuro, mientras ella cocinaba, limpiaba y creaba una vida en torno a la idea de la familia. Las conversaciones sobre niños eran frecuentes al principio. Él dijo que quería ser padre cuando cumpliera 30 años. Ella sonrió al pensarlo, imaginando ya calcetines pequeños, una cuna y canciones de cuna para dormir. Pero pronto, esas conversaciones se volvieron unilaterales. Él se volvió distante. Cuando ella lo mencionaba, él asentía vagamente y luego cambiaba de tema a deportes, trabajo o su teléfono. La calidez que una vez irradió se volvió fría, pero ella siguió creyendo que él simplemente estaba cansado. El amor, después de todo, se trataba de paciencia. El día que vio las 2 líneas tenues en la prueba de embarazo, le temblaron las manos, se le debilitaron las rodillas y tuvo que sentarse en el suelo del baño, abrumada por la emoción. Para ella, este fue el momento más feliz de su vida, la confirmación de que su sueño de convertirse en madre se estaba haciendo realidad. Esperó a que él regresara del trabajo esa noche, incapaz de contener su emoción. Ensayó cómo se lo diría, incluso preparó una pequeña caja con un chupete y la prueba dentro. Cuando él entró por la puerta, ella lo recibió con una cálida sonrisa y le pidió que se sentara. Él abrió la caja, la miró fijamente por un momento y luego soltó una risa seca y sin humor. «¿Hablas en serio?», dijo, su tono plano, casi acusador. Ella parpadeó, confundida. «Pensé que estarías feliz», dijo, con la voz temblorosa. Él se levantó, caminando de un lado a otro por la sala de estar, evitando sus ojos. «No podías esperar, ¿verdad? Tenías que arruinarlo todo». Su corazón se desplomó. «¿Arruinar?». Ella trató de razonar con él, recordándole sus conversaciones pasadas sobre tener hijos, pero él era inalcanzable, distante. Esa noche, durmió en el sofá y se fue temprano a la mañana siguiente. Lo que se suponía que era una celebración se convirtió en silencio. Ella se sentó sola a la mesa de la cocina, mirando el desayuno intacto que había preparado, tratando de entender cómo el amor podía convertirse en esto tan repentinamente. En las siguientes semanas, las cosas no mejoraron. Él dejó de venir a casa algunas noches, siempre culpando al trabajo, pero ella encontró un perfume desconocido en su camisa y mensajes sin leer apareciendo en su teléfono con nombres que no reconocía. Ella no quería ser esa esposa, la sospechosa que husmea, pero el creciente vacío en su casa y las miradas frías que él le dirigía comenzaron a consumirla. Una noche, se quedó de pie afuera de la puerta de su habitación y lo escuchó en una llamada. Su voz era baja pero aguda. Ella cree que este bebé lo cambia todo. No sabe que ya terminé. Su corazón se quebró, un silencioso estallido interno que la hizo presionar una mano contra su estómago, instintivamente protectora. Cuando él la notó en la puerta, no se inmutó. «Está dejando a Eva ahora», dijo, pasando junto a ella sin una palabra de disculpa. Más tarde esa noche, ella lo confrontó, pidiendo honestidad. «¿Estás viendo a alguien más?», preguntó, apenas capaz de pronunciar las palabras. Él se burló. «¿Crees que quiero estar atado a un bebé que llora y a una ama de casa miserable? Me atrapaste». Esa acusación se sintió como un cuchillo. Atrapado en esta vida que construyeron juntos. El niño que crecía dentro de ella fue una vez algo con lo que soñaron, al menos ella pensó que lo habían hecho. Él cerró la puerta de golpe detrás de él al salir, y ella se quedó de pie en el pasillo, rodeada de silencio, sintiéndose más pequeña de lo que nunca se había sentido antes. Pasaron los días sin una palabra de él.
Ella envió mensajes, llamó e incluso contactó a uno de sus compañeros de trabajo para asegurarse de que estuviera a salvo. Finalmente, él regresó, solo para recoger ropa y murmurar que necesitaba espacio. Ella lo siguió hasta el auto, con lágrimas corriendo por su rostro, tratando de hacerlo entender. Por favor, no hagas esto. Te necesito. El bebé te necesita. Pero su única respuesta fue venenosa: ese bebé no es mío. Probablemente planeaste esto para evitar que me vaya. Se quedó congelada mientras él se marchaba, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Era como si todo su mundo se hubiera abierto a sus pies. Esa noche, miró la foto de la ecografía que descansaba en su mesita de noche, el leve latido que había visto esa semana resonando en su memoria. ¿Cómo podía algo tan puro, tan hermoso, ser visto como una carga por el hombre que una vez afirmó amarla? Ella no durmió. A la mañana siguiente, llamó a su obstetra y programó una cita por su cuenta. La enfermera sonrió amablemente mientras ajustaba el gel en su vientre, y cuando el monitor mostró el pequeño aleteo de un latido, las lágrimas rodaron por sus mejillas, no por miedo sino por amor. Incluso si él elegía alejarse, ella no lo haría, amaría a este niño lo suficiente para ambos. Cuando regresó a casa de esa cita, el apartamento estaba más vacío que antes. La mitad del armario estaba despejado, los cajones que solía guardar sus relojes y colonia estaban abiertos y vacíos. Una nota yacía en la encimera de la cocina, garabateada apresuradamente: no me contactes. Maneja las cosas como quieras. No había firma, ni adiós, solo una ausencia tan pesada que se sentía como un peso físico en su pecho. Ella se sentó en el piso de la sala de estar, el mismo lugar donde una vez habían bailado descalzos después de la cena, y dejó que el dolor la inundara. No solo estaba de luto por el hombre, sino que estaba de luto por la vida que habían planeado, las promesas que hicieron y el futuro que se había derrumbado de la noche a la mañana. Sin trabajo, sin familia cerca y sin una pareja en quien apoyarse, comenzó a sentir todo el peso del abandono. El refrigerador estaba casi vacío, el alquiler vencía en 2 semanas, su seguro solo cubría parte de sus visitas prenatales. Aún así, cada vez que se tocaba el vientre, recordaba por qué estaba luchando. Con manos temblorosas, publicó su currículum en línea nuevamente, esta vez en una nueva sección, dispuesta a hacer trabajo remoto, de medio tiempo o independiente. Se secó los ojos, enderezó los hombros y se dijo a sí misma que este niño sería criado con amor, incluso si ese amor provenía de una sola persona. Lo que no sabía entonces era que su viaje apenas comenzaba, y también su fuerza. Siempre creyó que la verdadera amistad se manifestaba en los momentos difíciles, pero tan pronto como se corrió la voz de que estaba embarazada y sola, los mensajes de texto se detuvieron. Los amigos que una vez la invitaron a tomar café, cenas o noches de cine se volvieron distantes, cortésmente demasiado ocupados o simplemente nunca respondieron. Incluso su dama de honor de la boda envió un mensaje frío: lamento lo que pasó. Espero que las cosas salgan bien. Simplemente no puedo tomar partido. Esa línea dolió. No se trataba de bandos, se trataba de aparecer. Pero cuando realmente importaba, nadie lo hizo. Comenzó a comprender que su vida social siempre había estado ligada a él, las invitaciones, las celebraciones, la atención, había sido un reflejo de su encanto, no de su valía. Sola en su silencio, pasó largas noches con los pies hinchados apoyados en el sofá, desplazándose por viejas fotos de amistades que una vez se sintieron permanentes. Su teléfono, una vez lleno de conversaciones y risas, ahora se sentía como un recordatorio de todos los que habían elegido la comodidad sobre la lealtad. Cada mensaje sin respuesta grabó la lección más profundamente: algunas personas solo te aman cuando es fácil amarte. En su próxima cita prenatal, la doctora frunció el ceño mientras revisaba la ecografía. Necesita reducir sus niveles de estrés, dijo suavemente, y necesita descansar. Trabajar demasiado, preocuparse demasiado, nada de eso es bueno para el bebé. Las palabras aterrizaron como un disparo de advertencia, pero ¿cómo podía descansar cuando todo dependía de ella? Las facturas no se detenían, el aviso de desalojo pegado a la puerta no desaparecía y, sin embargo, su cuerpo le decía que redujera la velocidad, que la vida de su hijo ahora pendía del equilibrio de sus decisiones. Salió de la clínica ese día sintiéndose abrumada. Le dolían las piernas de caminar y se le apretaba el pecho por la presión de cargar demasiado sola.
Esa noche, después de una cena sencilla de arroz y frijoles, se sentó en el borde de su cama y miró al techo. Nunca había sido de rezar a menudo, pero en ese momento, susurró una silenciosa súplica de fuerza. No pidió milagros, solo la fuerza suficiente para superar otro día, y para que su bebé siguiera creciendo sano y salvo a pesar del caos que los rodeaba a ambos. Justo después de la medianoche, un fuerte golpe resonó en todo el apartamento. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando abrió la puerta, un hombre de rostro severo le entregó un sobre grande. «Ha sido notificada», dijo antes de alejarse sin decir una palabra más. Dentro del sobre había una citación. Su exmarido había solicitado el divorcio, pero peor que los papeles era la afirmación que contenía, negaba la paternidad y la acusaba de engaño con la intención de obtener beneficios económicos. Fue humillante leerlo, como si el hombre que una vez susurró sueños en su oído ahora la pintara como una estafadora. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no lloró. Se sentó en silencio, dejando que el silencio la apretara. Él no solo estaba tratando de irse, estaba tratando de borrar su existencia en la vida del niño por completo. La traición ardió de manera diferente ahora, no era solo emocional, era legal, pública y calculada. Quería descartar no solo a ella, sino también a su hijo por nacer, como si ninguno de los dos hubiera importado. Y por primera vez desde que se marchó, algo dentro de ella cambió. Dejó de esperar su regreso, empezó a pensar en cómo contraatacar. Sin ningún otro lugar al que recurrir, decidió visitar a sus padres. Tal vez podrían hacerle entrar en razón, o al menos brindarle algo de apoyo. Viajó al otro lado de la ciudad en autobús, con su vientre ya visible debajo de su abrigo de gran tamaño. Cuando su madre abrió la puerta y la vio, su expresión se endureció. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con frialdad. La mujer que una vez brindó por su amor en la boda ahora la miraba como a una extraña. «Necesito hablar», dijo, «por favor, solo un momento». Pero la mujer mayor negó con la cabeza. «Mi hijo nos contó todo. Dijo que el bebé no es suyo». Aturdida, trató de explicar, trató de implorar comprensión. «¿Conoces a tu hijo? Sabes que estábamos tratando de tener un bebé, pero no importó». Su madre la despidió con un movimiento brusco. «Vete antes de que llame a alguien. Ya no eres bienvenida aquí». La puerta se cerró con fuerza en su cara. Se quedó de pie en el porche en el frío, con los puños apretados, las lágrimas congeladas en sus mejillas. Cualquier esperanza que tenía de apoyo familiar se había hecho añicos por completo. Ahora estaba verdaderamente sola, pero con cada puerta que se cerraba en su cara, algo dentro de ella se volvía más sólido, el dolor se estaba convirtiendo en resolución. De vuelta en casa, se sentó en el suelo montando una cuna de segunda mano que encontró barata en una aplicación local. Las instrucciones estaban descoloridas y faltaban algunos tornillos, pero se las arregló, decidida a que su hijo no sintiera la ausencia de un padre en la calidez de su primera cama. Trabajó lentamente, con el cuerpo dolorido, la espalda adolorida, pero sus manos firmes. El sonido del taladro eléctrico era el único ruido en el apartamento. Cada giro del tornillo se sentía como una silenciosa rebelión. Crearía un espacio seguro con sus propias manos, con o sin él. Más tarde esa noche, volvió a abrir el sobre de Manila y miró la fecha del juicio. Faltaban 3 semanas, tiempo suficiente para reunir las pocas pruebas que tenía, registros de citas, fotos de ecografías, mensajes guardados y, tal vez, solo tal vez, un testigo. Ella no era abogada, y no podía permitirse uno, pero entraría a esa sala del tribunal con la cabeza en alto. Él quería humillarla frente a un juez, pero ella no iba allí para rogar por su presencia, iba a defender su verdad y el derecho de su hijo a existir sin vergüenza. El día de la audiencia llegó con nubes grises colgando bajas en el cielo. Ella se quedó de pie afuera del juzgado con un simple vestido negro que ya no le quedaba bien, con su vientre suavemente redondeado debajo de él. Adentro, el aire se sentía más frío que afuera. Su exmarido entró a la sala del tribunal con un traje azul marino impecable, con zapatos lustrados haciendo clic con confianza por el piso. A su lado estaba una mujer que nunca había visto antes, alta, impecable y claramente costosa, su nueva pareja. Los dos compartieron una risa silenciosa como si toda esta terrible experiencia estuviera por debajo de ellos. Cuando el juez entró, todos se levantaron.
Ella apretó fuertemente sus manos frente a su estómago, rezando para que su voz no temblara cuando tuviera que hablar. El abogado que trajo su ex marido fue agresivo, inmediatamente pintándola como manipuladora e inestable. No hay prueba de que este niño sea suyo, dijo sin vacilación. Ella miró directamente al frente, negándose a encogerse. Que dijeran lo que quisieran, ella había vivido cada momento de este embarazo sola, y esa verdad no podía ser borrada por la actuación o los trajes. El abogado contrario se inclinó hacia su actuación. Su señoría, dijo, levantando una ceja dramáticamente, esta mujer no tiene pruebas más allá de su propia palabra. Tuvo acceso a incontables hombres. Mi cliente fue engañado, coaccionado y finalmente utilizado. Los jadeos vinieron de algunos en la audiencia. Sintió que su rostro se enrojecía, no por vergüenza, sino por la furia de ser reducida a un estereotipo. Su voz cuando habló fue baja pero inquebrantable. Nunca mentí. Él estaba conmigo cuando me enteré. Al principio celebró. Ella le entregó al juez copias de sus informes de ecografías, confirmaciones de citas y una copia de un texto del que había tomado una captura de pantalla, uno donde le escribió, no puedo creer que voy a ser padre. El juez los miró sin expresión. Su ex, mientras tanto, se burló. Ella falsificó todo eso. ¿Sabes cómo se pone la gente cuando está desesperada? Sus palabras dolieron, no porque tuvieran verdad, sino porque fueron pronunciadas con la facilidad de alguien que había ensayado su crueldad. El juez permaneció sereno, su rostro ilegible mientras se ajustaba las gafas y se inclinaba hacia adelante. Señorita Carson, dijo, usando su apellido formalmente, ¿tiene a alguien aquí que testifique en su nombre? Su corazón se hundió. Ella negó con la cabeza lentamente. No habían venido amigos, ni familiares, solo ella. El silencio en la sala se sentía opresivo. El otro lado sonrió como si la victoria estuviera cerca, pero el juez los sorprendió a todos. Programaremos una sesión de seguimiento en espera de una moción para la prueba de ADN. Hasta entonces, no se tomará ninguna decisión sobre la manutención de los hijos o la paternidad. El alivio inundó su cuerpo como una repentina bocanada de aire. No había sabido si un tribunal siquiera consideraría su versión de los hechos, y mucho menos proponer una prueba. El abogado de su ex se levantó rápidamente. Su señoría, eso retrasaría las cosas innecesariamente. El juez levantó una mano. El tribunal considera que la documentación de la madre es lo suficientemente convincente como para justificar una prueba adecuada. ¿No apostamos con la identidad de un niño? El rostro de su ex se contrajo. Era la primera vez que lo veía perder la compostura, y no sería la última. Ella salió del juzgado lentamente, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Afuera, su ex la confrontó en el estacionamiento, su voz bajó a un siseo. ¿Realmente estás alargando esto? Ya he seguido adelante. Simplemente desaparece. Ella lo miró sin sentir nada, ni miedo, ni anhelo, solo una calma línea dura entre ellos. ¿Te fuiste? Pero no puedes reescribir lo que pasó, respondió ella. Su novia resopló desde atrás de él. Vámonos, es patética. Las palabras rebotaron en ella como papel arrojado a la piedra. Más tarde esa noche, se acostó en la cama repitiendo la escena, no los insultos, sino los ojos del juez, la forma en que la observaba tratando de decidir si estaba diciendo la verdad. Y en ese momento, se dio cuenta de que no le importaba si su ex le creía o no. Lo que importaba era la verdad de su bebé. Sacó la pequeña foto de la ecografía del cajón junto a su cama y susurró, pase lo que pase, nunca dejaré que nadie te trate como un error. Esa promesa la estudió más de lo que ninguna orden judicial podría hacerlo jamás. Al día siguiente, abrió una caja vieja guardada en su armario, una que no se había atrevido a mirar en meses. Adentro había notas, fotos, pequeñas muestras de una vida que ahora se sentía como la de otra persona. Entre ellas había una carta, una que él escribió meses antes de que ella quedara embarazada. En ella, él escribió sobre cómo quería hijos, cómo no podía esperar para ser padre, cómo sabía que ella sería una madre increíble. Las palabras estaban en su letra, crudas y sin filtrar. Ella miró el papel, con la ira ardiendo debajo de su piel. Recordó el día que se la dio. Fue después de un viaje al lago cuando dijo que finalmente estaban listos para comenzar a intentarlo.
El recuerdo se reprodujo a todo color, sus brazos alrededor de ella, su voz llena de esperanza. Ahora se sentía como una actuación, una escena en una obra destinada a ganar aplausos. Pero esta carta, esta pieza de verdad, no había sido escrita para una sala del tribunal, había sido escrita en un momento de vulnerabilidad, y tal vez, solo tal vez, ahora podría convertirse en su prueba. Ella la colocó cuidadosamente en una carpeta etiquetada simplemente como verdad. En la siguiente sesión judicial, notó a una mujer sentada silenciosamente en la última fila. Tenía ojos penetrantes y llevaba una carpeta de cuero en su regazo, observando cada momento con tranquila intensidad. Mientras que otros parecían desapegados o curiosos, esta mujer observaba con concentración, como si supiera algo. Cuando la sesión terminó y la gente comenzó a irse, la mujer se acercó lentamente. «No me conoces», dijo, «pero conozco muy bien a tu exmarido. Una vez estuve en tus zapatos». Las palabras enviaron un escalofrío por su espina dorsal. La mujer le entregó una tarjeta antes de alejarse. «Llámame si quieres saber la verdad», dijo suavemente. Más tarde esa noche, ella se sentó en su cama mirando la tarjeta, la curiosidad luchaba con la cautela. ¿Quién era esta mujer, y qué quería decir con «una vez en tus zapatos»? Su instinto le dijo que esto no era una coincidencia. Con una respiración profunda, levantó el teléfono y marcó. Se reunieron en un café cerca del juzgado 2 días después. El nombre de la mujer era Denise. Tomando té, ella desarrolló una historia inquietantemente familiar, otra relación llena de encanto, promesas y luego abandono. Denise también había sido descartada cuando quedó embarazada, aunque había abortado por el estrés antes de poder ir a la corte. ¿Él hizo esto antes?, preguntó, con el corazón hundiéndose. Denise asintió. Exactamente el mismo patrón. Él huye, miente y luego reescribe la historia para protegerse. Denise colocó una memoria USB en la mesa. Esto tiene correos electrónicos, mensajes, grabaciones de voz, cosas que guardé porque no podía dejar que le sucediera a alguien más. Nunca tuve el coraje de llevarlo más lejos, pero tal vez tú puedas. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía la memoria USB. Era como que le tendieran un salvavidas en medio de una tormenta. Por primera vez, no solo se estaba defendiendo a sí misma, estaba defendiendo a todas las mujeres que él había tratado de borrar. Una semana después, recibió una llamada del tribunal. La prueba de ADN se realizaría dentro de 5 días. La noticia la llenó de ansiedad, pero también de una extraña calma. No temía el resultado, ella sabía la verdad. Lo que la aterrorizaba era si sería suficiente para importar. Esa noche, reunió todo lo que tenía, registros de citas, la línea de tiempo de la ecografía, la carta que él escribió y ahora la evidencia de Denise. Paso a paso, estaba construyendo su caso, no solo con hechos, sino con patrones innegables. Le envió un correo electrónico al secretario del tribunal solicitando permiso para presentar documentación adicional de un tercero con experiencia previa con su ex. Era un tiro lejano, los tribunales no siempre permiten evidencia de carácter en las audiencias civiles, pero estaba decidida. Su bebé merecía crecer en un mundo donde las mentiras no queden sin ser desafiadas, y si el sistema funciona como debería, la verdad estaba a punto de rugir más fuerte que cualquier acusación. Esa noche, mientras revisaba archivos antiguos en su computadora, se topó con un archivo de audio que había olvidado por completo, era del día que se enteraron de que estaba embarazada. La voz de él resonó a través de los altavoces. «¿Realmente estamos haciendo esto?» Dijo, «No puedo creer que voy a ser padre». Se le atragantó la respiración, en la grabación se rieron, él habló de nombres de bebés, incluso mencionó ahorrar dinero para una cuna, era irrefutable, ya no se trataba solo de biología, él había reconocido el embarazo voluntariamente, amorosamente antes de que las cosas se desmoronaran. Ella transfirió el archivo a una memoria flash y lo agregó a su creciente carpeta de evidencia, ese audio capturado en un momento en que la esperanza aún vivía entre ellos ahora hablaría mucho en la corte, no. Era malicioso, no estaba editado, era verdad cruda, espontánea directamente de su propia boca y con cada paso se sintió menos una víctima de sus mentiras y más la voz de la verdad que él se había esforzado tanto en enterrar. Cuando comenzó la segunda audiencia, la sala del tribunal se sintió diferente esta vez, ella se puso más alta. Su archivo de evidencia descansaba tranquilamente en sus manos mientras su ex parecía cada vez más agitado. El juez comenzó con los resultados de ADN. La paternidad está confirmada,
El señor Dalton es el padre biológico. Una ola de emoción la invadió, pero mantuvo su expresión firme. Su ex se movió en su asiento, la máscara de control comenzando a agrietarse, pero ella no se detuvo allí. Con el permiso del juez presentó los registros de Denise, su propio archivo de audio y la carta. El abogado contrario tartamudeó solicitando un receso. El juez lo negó. Este tribunal no será manipulado, dijo con firmeza. La complacencia de su ex se esfumó con cada segundo que pasaba y ella, una vez temblando e inaudita ahora, se mantuvo firme dejando que los hechos hablaran por lo que su encanto nunca podría. Esto ya no era un caso de opinión, era una cuenta de la realidad. El rostro de su abogado se tensó mientras se reproducía el archivo de audio. El juez escuchó sin interrupción, los ojos fijos en la pantalla mientras la sala del tribunal permanecía en completo silencio. La voz de su ex llenó la habitación, risas, ideas de nombres de bebés y tiernas promesas. Cuando terminó, nadie habló. Luego vino el arrebato. Esto está siendo sacado de contexto, gritó poniéndose de pie abruptamente. Todo esto es una trampa. Pero el juez permaneció tranquilo, inamovible. Suena como una grabación genuina de anticipación y consentimiento, dijo secamente. El abogado trató de objetar buscando a tientas la jerga legal, pero era demasiado tarde. La marea había cambiado. El juez ordenó que la evidencia se ingresara en el registro. Ella se sentó en silencio, no sonriendo, no triunfante, solo aliviada. No se trataba de venganza, se trataba de justicia y finalmente lo estaba alcanzando. Miró sus manos dobladas descansando suavemente sobre su vientre, sintiendo a su hijo patear como si reconociera el momento también. Después de revisar los documentos, archivos de audio y testimonios presentados, el juez solicitó un breve receso antes de dar su veredicto. La habitación se vació lentamente, murmullos de incredulidad y lealtades cambiantes entre los observadores, fuera de la sala del tribunal. Su ex se sentó en un banco con su nueva pareja, sus susurros agudos y apresurados. Ella permaneció en el pasillo apoyada contra la pared fría, con los ojos cerrados, respirando lentamente. El peso de los últimos meses colgaba sobre sus hombros, pero por primera vez ya no la aplastó. Cuando el juez regresó, no perdió tiempo. Este tribunal encuentra a la madre creíble y consistente. El padre no solo intentó negar la paternidad, sino que actuó de mala fe para evadir la responsabilidad. Este tribunal no tolera el engaño o el abandono del deber. Su ex se movió incómodamente y por primera vez se mostró inseguro de sí mismo. El veredicto se acercaba y para él también la rendición de cuentas. La sentencia final llegó rápida y clara. La paternidad se confirmó oficialmente, se concedió la manutención de los hijos y se impuso una sanción por declaraciones falsas. Estaría obligado a pagar no solo la manutención retroactiva sino también los honorarios legales. A pesar de tratar de retrasar el caso, el juez enfatizó la dificultad emocional y financiera infligida a la madre durante su embarazo causada por la evasión intencional. Su ex trató de protestar de nuevo, pero el juez lo silenció con una mirada severa. Tomaste decisiones, ahora enfrenta sus consecuencias. Cuando salió de la sala del tribunal, el alguacil asintió con la cabeza respetuosamente. Afuera el cielo se había despejado y el aire frío llevaba un nuevo tipo de quietud. No se sentía victoriosa, se sentía libre. Libre de su sombra, libre de ver vergüenza, libre para construir el futuro de su hijo sin el peso del silencio. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de ella como la página final de un capítulo que había tratado de destruirla, pero no se había roto, había reescrito el final. 2 días después recibió una llamada de su abogado, quería reunirse en privado. La curiosidad pudo más que ella y aceptó con la condición de que fuera en público. Se reunieron en una esquina tranquila de una cafetería local. Se veía cansado, su pelo una vez elegante ahora descuidado, los ojos hundidos. No pensé que llegaría tan lejos, dijo apenas capaz de mirarla. Pensé que podía irme sin consecuencias. Que tal vez simplemente desaparecerías. Su voz se quebró con algo cercano al arrepentimiento. Ella no respondió, no le debía perdón, pero él continuó. Tenía miedo, no sabía cómo ser padre, entré en pánico y cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, mentí para sentir que tenía el control de nuevo. Ella escuchó en silencio, luego se puso de pie. No solo me mentiste a mí, trataste de borrar a tu propio hijo. Eso no es miedo, eso es cobardía. Con eso se fue sin gritar, sin drama, solo la verdad, y esta vez resonó más fuerte que cualquier sala del tribunal podría hacerlo jamás. Una semana después, el tribunal le permitió entregar una declaración final para que se agregara al registro oficial, algo que solicitó ella misma. Se paró frente al mismo juez sosteniendo un pedazo de papel en su mano, pero no lo leyó, en cambio habló desde el corazón. Vine aquí asustada, sola e incierta de si alguien me creería, pero aprendí que la verdad no necesita actuación, solo necesita tiempo y coraje. Su voz no tembló ni una sola vez. Miró la foto de la ecografía de su hijo colocada en su bolso justo donde siempre estaba,
continuó, no busco lástima, ni siquiera busco una disculpa, me paro aquí no solo como una mujer que fue abandonada sino como una madre que se negó a ser silenciada, por cada mujer que mira dudando de su valía debido a la crueldad de un hombre, espero que encuentre su voz. Encontré la mía aquí en este lugar de juicio y ahora me voy no rota sino completa. La habitación estaba en silencio, incluso el juez pareció conmoverse, el secretario del tribunal asintió suavemente cuando ella bajó, un momento de silenciosa dignidad grabado en la historia. El día que llegaron los documentos finales se sentó en su pequeña mesa de la cocina, el sobre sin abrir frente a ella. El sonido de su respiración llenó la habitación tranquila interrumpido solo por el suave tic-tac del reloj de pared. Cuando finalmente rompió el sello, el peso de meses se levantó en un movimiento rápido, estaba todo allí: reconocimiento legal, apoyo financiero, reconocimiento de la paternidad de su hijo y la condena oficial del tribunal a su engaño. El sistema no le había fallado después de todo, había tomado tiempo, pero había escuchado mientras pasaba sus dedos por las palabras impresas, sintió que algo cambiaba dentro de ella, no alivio, no reivindicación sino paz. Su nombre ya no estaba ligado a sus mentiras, el futuro de su hijo ya no flotaba en la incertidumbre, colocó los documentos en un archivo etiquetado simplemente como prueba y lo deslizó en un cajón. Su vida ya no se definía por probar nada a nadie, se trataba de construir hacia adelante paso a paso, día tras día en la verdad. Entre los que la vieron entregar su declaración final en la corte había una joven abogada llamada Marisa. Después de la audiencia final Marisa se le acercó en el pasillo con sinceridad. Hablaste con más fuerza que la mayoría de los litigantes capacitados, dijo, no sé si alguien te ha dicho esto, pero tienes una voz que podría ayudar a las personas. La idea se sintió extraña al principio. Ella no era abogada, no estaba capacitada para hablar en público, ella era solo alguien que sobrevivió, pero Marisa no solo estaba ofreciendo elogios, estaba ofreciendo una sociedad. Dirijo un centro de recursos legales para madres solteras que no pueden pagar la representación. Podría usar a alguien como tú, alguien que lo haya vivido, alguien que entienda el silencio. No tardó mucho en decir que sí, no solo reconstruiría su vida, sino que ayudaría a otros a hacer lo mismo, y en ese pasillo tranquilo lo que una vez fue una historia de abandono comenzó a transformarse en una misión de propósito. Meses después, en las primeras horas de una mañana fría, comenzó su trabajo de parto. La habitación del hospital estaba tranquila, la ciudad aún dormía más allá de la ventana. No había nadie tomándola de la mano, ninguna pareja caminando por el pasillo, pero no se sentía sola. Una amable enfermera estaba a su lado, los ojos cálidos y dijo, lo estás haciendo genial, ya casi llegas. Con un último empujón la habitación se llenó con el agudo y milagroso llanto de una nueva vida. Su bebé había llegado, pequeño, rosado y perfecto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras le colocaban al niño en sus brazos. Ella susurró el nombre que había elegido mucho antes de que comenzara todo el caos, un nombre que llevaba tanto suavidad como fuerza. Bienvenida, dijo presionando un beso en la pequeña frente. En ese momento los meses de tribunales, aislamiento y dolor se desvanecieron, reemplazados por una silenciosa alegría abrumadora. Esto era para lo que había sido todo, cada noche sin dormir, cada llamada sin responder, cada paso adelante a través del miedo. 3 semanas después del nacimiento estaba meciendo a su bebé para que se durmiera cuando un golpe resonó en su puerta. La abrió lentamente, sorprendida al ver a su ex-suegra parada allí con los ojos rojos y los hombros caídos. ¿Puedo entrar?, preguntó la mujer mayor. Ya no había arrogancia, solo remordimiento. Se sentaron en silencio al principio. El bebé dormía en sus brazos, luego vino la disculpa susurrada. Estaba equivocada, dejé que él me dijera qué creer, debería haber visto la verdad en tus ojos. No sabía cómo responder, no había esperado una disculpa, había dejado de necesitar una hace mucho tiempo. Aún así escuchó tranquila y firme. La mujer mayor preguntó suavemente, ¿puedo verlo? Con vacilación lo permitió. La abuela sostuvo al niño suavemente, las lágrimas cayendo libremente. Sé que no puedo deshacer lo que dije, pero espero que algún día sepa que regresé. Ella asintió lentamente, no por aceptación sino por comprensión. Todos tenían su propio viaje hacia la verdad, incluso los que se habían alejado. Un año después su vida no se parecía en nada a las ruinas que una vez fue. Ahora trabajaba a tiempo parcial en el centro legal con Marisa, hablando en seminarios y ayudando a otras mujeres a navegar por la misma sombra que una vez caminó sola. Su hijo estaba prosperando, lleno de risa y asombro, con los ojos bien abiertos. Su pequeño apartamento todavía era modesto pero rebosaba de calidez. Había creado algo hermoso, no de lo que le dieron sino de lo que se negó a renunciar. A menudo pensaba en esa sala del tribunal, el silencio, las escaleras, el peso de la duda. Pero ahora, cuando miraba su vida, no veía a una mujer que había sido humillada, veía a una mujer que se había levantado, una mujer que había luchado por su voz, una mujer que ante el abandono había elegido el coraje, y cuando su hijo preguntara un día sobre el pasado,
contaría la verdad, no la versión escrita por el miedo sino la nacida de la resistencia, porque al final la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.